Hay una creencia que se ha repetido tantas veces que hoy se acepta como verdad absoluta: las proteínas vegetales siempre son seguras, limpias y mejores para el cerebro, pero después de los 60. Esa afirmación no siempre es cierta. De hecho, en consulta he visto algo inquietante. Personas que hicieron todo bien, que dejaron la carne, que eligieron productos vegetales, que siguieron recomendaciones modernas, y aún así empezaron a perder claridad mental, concentración y memoria. No por la edad, sino por el tipo de proteína vegetal que estaban consumiendo cada día. Soy el Dr. Charlie Decano. Y hoy quiero explicarte algo que casi nadie se atreve a decir en voz alta porque va contra lo que se repite en redes, documentales y titulares. No todas las proteínas vegetales protegen tu cerebro. Algunas, especialmente después de los 60, pueden acelerar el deterioro cognitivo si se consumen de forma habitual. Y lo más peligroso es que muchas de ellas se venden como saludables, el error que cometen muchos mayores al elegir proteínas vegetales. Cuando envejecemos, el cerebro cambia, las neuronas se vuelven más sensibles a la inflamación, los vasos sanguíneos cerebrales más frágiles, la digestión más lenta, y la capacidad de desintoxicar el cerebro disminuye. Eso significa que alimentos que antes tolerabas bien, ahora pueden generar daño silencioso. El error más común es pensar solo en calorías, colesterol, origen vegetal y no en inflamación cerebral, antinutrientes, impacto en la glucosa, efecto sobre el intestino y el sistema nervioso, porque el cerebro no envejece solo, envejece junto con el intestino, la sangre y el sistema inmunológico. Porque algunas proteínas vegetales afectan la memoria. Las proteínas vegetales problemáticas comparten algo en común: son altamente procesadas, concentran antinutrientes, alteran la glucosa, inflaman el intestino, interfieren con la absorción de minerales clave, y cuando el intestino se inflama, el cerebro paga el precio. Existe una conexión directa llamada eje intestino-cerebro. Cuando ese eje se altera, aparecen niebla mental, olvidos frecuentes, dificultad para concentrarse, cambios de ánimo, fatiga mental. No es casualidad. Es biología. Proteína vegetal 1. Soja ultraprocesada. La soja en su forma natural, fermentada y ocasional, puede ser tolerable. El problema es la soja ultraprocesada, que está en todas partes. Hablamos de proteínas de soja aisladas, hamburguesas, vegetales, embutidos veganos, bebidas proteicas, sustitutos de carne. Estos productos concentran isoflavonas, fitoestrógenos y antinutrientes en niveles que el cerebro envejecido no maneja bien. He visto pacientes mayores con confusión hormonal, fatiga mental, dificultad para recordar, cambios de ánimo, y cuando retiramos la soja ultraprocesada, la claridad comenzó a volver. El problema no es que sea vegetal. El problema es la concentración artificial y el procesamiento extremo. ¿Cómo afecta la soja ultraprocesada al cerebro después de los 60? Altera el equilibrio hormonal, interfiere con la tiroides, reduce la absorción de yodo, zinc y hierro, aumenta la inflamación cerebral. Estos minerales son esenciales para la memoria, la comunicación neuronal y energía mental. Sin ellos, el cerebro funciona a medias. Proteína V y G y TAL, signo de número 2. GLUT concentrado, seitán. Aquí entramos en un terreno delicado. Muchas personas dicen: yo no soy celíaco, así que el GLUT no me afecta. Pero el problema del seitán no es el GLUT normal, es el GLUT concentrado, aislado, sin fibra, sin acompañamiento natural. El seitán es básicamente proteína de trigo pura, altamente inflamatoria, difícil de digerir en adultos mayores. Este tipo de proteína puede inflamar el intestino, aumentar la permeabilidad intestinal, permitir que toxinas pasen a la sangre, activar inflamación cerebral. He tenido pacientes que no sabían por qué se sentían nublados, olvidaban palabras, tenían dolores de cabeza, se sentían lentos. Eliminamos el seitán y el cambio fue evidente: el GLUT concentrado y la memoria. Cuando el intestino se inflama, se reduce la producción de neurotransmisores, se altera la serotonina, se activa la microglía cerebral. La microglía inflamada es uno de los factores más claros en el desarrollo de demencia. No es una moda, es fisiología. Proteína vegetal 3. Legumbres mal preparadas y en exceso. Aquí hay una gran confusión. Las legumbres no son malas por naturaleza. El problema es comerlas en exceso, no remojarlas, no cocinarlas bien, usarlas como base diaria única de proteína. Las legumbres contienen lectinas, fitatos, inhibidores enzimáticos en pequeñas cantidades y bien preparadas. El cuerpo las maneja en exceso, especialmente después de los 60.
Pueden generar inflamación crónica. He visto personas que basaron toda su dieta en lentejas, garbanzos y frijoles, y desarrollaron gases, hinchazón, fatiga, confusión mental, no porque fueran malas personas, sino porque su cuerpo ya no podía con esa carga, una señal clara de alerta sí, después de comer proteínas vegetales. Notas: hinchazón, cansancio mental, sueño, dificultad para pensar, irritabilidad. Tu cerebro te está hablando, no lo ignores. Hasta aquí ya hemos visto 3 proteínas vegetales que, mal usadas o en exceso, pueden aumentar el riesgo de deterioro cognitivo en mayores. En la siguiente parte voy a explicarte la 4ª proteína vegetal más peligrosa, por qué muchas bebidas vegetales son una trampa y cómo elegir proteínas vegetales que sí protegen el cerebro. Ahora que ya entendemos que no todas las proteínas vegetales son inocentes, vamos a entrar en una de las más engañosas y, al mismo tiempo, más consumidas por personas mayores que creen estar cuidando su cerebro. Aquí es donde el riesgo se multiplica porque no parece peligrosa, pero actúa en silencio. Proteína vegetal 4. Bebidas y polvos proteicos vegetales: batidos, polvos, bebidas listas para tomar. Suplementos naturales se venden como la solución perfecta para mantener músculo, tener energía, reemplazar comidas, nutrir el cerebro, pero después de los 60. Muchas de estas proteínas son una trampa. ¿Por qué? Porque suelen estar hechas de proteína de guisante aislada, arroz aislado, mezclas concentradas, edulcorantes, estabilizantes, aromas artificiales. El problema no es el guisante o el arroz en sí. El problema es el aislamiento extremo. ¿Qué ocurre cuando consumes proteínas aisladas? Cuando una proteína vegetal se separa de su fibra, sus grasas naturales, sus micronutrientes, se convierte en algo que el cuerpo envejecido no reconoce bien. En adultos mayores esto provoca picos de glucosa, estrés digestivo, inflamación intestinal, aumento de toxinas en sangre, y cuando esas toxinas llegan al cerebro, aparece niebla mental, dificultad para concentrarse, olvidos, fatiga cognitiva. He visto pacientes que tomaban batidos saludables cada mañana y no entendían por qué su memoria empeoraba. Cuando retiramos los polvos, la mente empezó a aclararse. El gran problema, reemplazar comidas reales. Uno de los errores más peligrosos es usar proteínas vegetales procesadas como reemplazo habitual de comidas. Después de los 60, el cerebro necesita masticación, digestión real, señales hormonales completas. Un batido no envía esas señales. El resultado es cerebro malnutrido, saciedad falsa, déficit de minerales, debilidad neuronal. No es inmediato, es progresivo, y por eso es tan peligroso. El impacto en la glucosa y la memoria. Muchos de estos productos dicen sin azúcar, pero provocan respuesta insulínica, elevación de glucosa, inflamación, CRBRALY. Ya sabemos algo clave: la resistencia a la insulina en el cerebro está directamente ligada al Alzheimer. Por eso algunos expertos llaman a esta enfermedad diabetes tipo 3, porque el cerebro mayor es más vulnerable a los 30 o 40 años. El cuerpo puede compensar errores después de los 60, no tanto. El cerebro limpia más lento, se inflama con facilidad, responde peor al estrés metabólico. Por eso lo que antes no pasaba nada, ahora sí pasa. La confusión más común: vegetal no siempre significa seguro. He escuchado esta frase cientos de veces: doctor, pero si es vegetal, no puede ser malo. Eso no es cierto. El cerebro no entiende de etiquetas. Entiende de inflamación, nutrientes, equilibrio, digestión. Un alimento vegetal puede ser protector o destructivo, todo depende de cómo está preparado y cómo se consume. Señales claras de que una proteína vegetal te está dañando: presta atención. Si después de consumir las notas: hinchazón abdominal, gases persistentes, sueño después de comer, mente lenta, dificultad para recordar palabras, irritabilidad. Eso no es edad, eso es una señal. El error de eliminar proteínas animales sin reemplazo adecuado. Muchos mayores eliminan huevos, pescado, carnes y los reemplazan por soja procesada, seitán, polvos, batidos. El resultado es déficit de B12, déficit de zinc, déficit de hierro, déficit de colina, todos ellos claves para la memoria. Sin colina, el cerebro no forma acetilcolina, el neurotransmisor de la memoria. No se trata de miedo, se trata de conciencia. No estoy diciendo que debas evitar todo lo vegetal, estoy diciendo que debes elegir con criterio, no con marketing. La demencia no aparece de un día para otro, se construye con hábitos diarios. Ahora que ya conoces las 4 proteínas vegetales que pueden dañar el cerebro cuando se consumen mal, después de los 60 es momento de cerrar el
Círculo porque este mensaje no es para generar miedo. Es para devolver claridad. Control y conciencia. La pregunta correcta no es, ¿debo eliminar las proteínas vegetales? La pregunta real es, ¿cuáles fortalecen mi cerebro y cuáles lo desgastan lentamente? Las proteínas vegetales que sí pueden proteger tu cerebro después de los 60. El cerebro necesita 3 cosas de una proteína. Digestión fácil, baja inflamación, aporte real de micronutrientes. Estas son las opciones más seguras cuando se usan correctamente. Las 1. Legumbres bien preparadas y en porciones pequeñas. Las legumbres no son enemigas cuando se respetan 3 reglas claras. Siempre remojadas, siempre bien cocidas, nunca como base exclusiva diaria. Porciones pequeñas de lentejas, garbanzos, frijoles combinadas con verduras, grasas saludables, algo de proteína animal ocasional pueden ser bien toleradas. El error es el exceso. El cerebro envejecido no tolera sobrecargas. 2. Proteínas vegetales enteras, no aisladas. El cerebro reconoce alimentos completos, no polvos. Mejor, semillas, frutos secos, granos enteros bien preparados. Peor, polvos aislados, productos hiperproteicos. Un alimento entero viene con su equilibrio natural. Un aislado llega como un golpe metabólico. 3. Semillas, pequeñas, pero poderosas en cantidades moderadas. Las semillas aportan grasas saludables, minerales, soporte neuronal, las mejores después de los 60, semillas de calabaza, semillas de chía, semillas de lino molidas, pero atención, no en exceso y siempre observando digestión. Cómo combinar proteínas vegetales sin dañar la memoria. Este punto es clave. Nunca consumas proteínas vegetales solas y aisladas. Combínalas siempre con grasas saludables, aceite de oliva, aguacate, verduras, masticación real. Esto reduce inflamación, estabiliza glucosa, protege el eje intestino-cerebro. El intestino, el guardián silencioso de tu memoria después de los 60. La salud cerebral empieza en el intestino. Si el intestino está inflamado, el cerebro se inflama, la memoria falla, aparece niebla mental. Muchas proteínas vegetales mal elegidas dañan primero el intestino, el cerebro es la víctima secundaria. Por eso, hinchazón, gases, cansancio mental no son normales. Son advertencias. Un error frecuente: si me siento lleno, me nutro. Sentirse lleno no significa nutrirse. He visto personas mayores satisfechas con batidos, hamburguesas, vegetales, polvos, pero con déficit de B12, déficit de colina, déficit de zinc. Esos déficits destruyen la memoria, la proteína vegetal y la identidad. Esto es más profundo de lo que parece. Cuando la memoria falla, no solo se pierden datos, se pierde seguridad, se pierde identidad. Del objetivo de comer bien después de los 60 no es seguir modas, es preservar quién eres. Un caso real que hizo un todo. Recuerdo a Marta. 74 años, había eliminado todo lo animal, vivía de seitan, soja batido, se sentía correcta, pero estaba olvidadiza, cansada, emocionalmente apagada. No le quité lo vegetal, le devolví equilibrio, redujimos procesados. Introdujimos alimentos reales, cuidamos el intestino. 2 meses después me dijo, doctor, siento que mi mente volvió. Mensaje final del doctor: no es la edad lo que daña el cerebro, son los hábitos repetidos sin conciencia. Las proteínas vegetales pueden proteger o acelerar el deterioro. La diferencia no está en la etiqueta, está en la forma, la cantidad, la preparación, el contexto. Después de los 60, comer no es solo alimentarse. Es una estrategia de protección cerebral. Escucha tu cuerpo, no sigas modas. No improvises con tu memoria, tu cerebro aún responde, pero necesita respeto. No extremos. Soy el Dr. Charlie Decano, y si hay algo que quiero que recuerdes hoy, es esto: no todo lo que parece saludable lo es para un cerebro que envejece. Elegir bien hoy es recordar mejor mañana.